Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar haciendo este collar de mostacillas con estas florecitas. Y este video va a ser la primera parte, ya que como pueden ver aún no está terminado. Me falta hacerle la parte de aquí como el contorno de nuestro collar. Nada más hice esta parte. Y solo les estuve haciendo esto ya que me tomó bastante tiempo estar haciendo cada florecita. Las estuve haciendo poco a poco, me sentaba y hacía una, dos, tres florecitas y así hasta que tuve todas terminadas. Y el proceso de ir uniendo cada florecita entre sí lleva bastante tiempo, así que por esta razón decidí hacer dos videos, uno para hacer las florecitas y unirlas, y el siguiente video vamos a terminar el collar. Así que espero que les guste este video, espero que lo haga muy pronto, que sea el siguiente video de este, para que puedan terminar su collar, aunque si lo quieren hacer pues les va a tomar tiempo, ya que como les digo, ir haciendo cada florecita lleva su tiempo y después irlas uniendo también tiene su tiempo. Tengo varios collares que me han pedido y no los he hecho por esta misma razón, ya que me va a llevar bastante tiempo realizarlos, ya que son muchas florecitas y hay que ir uniendo flor con flor y ir dándole forma, y eso toma bastante tiempo. Así que esa es una de las razones por las cuales no les he hecho los otros collares que ustedes han visto en mi Instagram o en Facebook. Pero más adelante, poco a poco, se los voy a ir haciendo también. Así que espero que les guste esta primera parte de este collar y espero poderles subir muy pronto la segunda parte. Antes de comenzar, no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartir este video para que más personas puedan verlo. Así que sin más, vamos a comenzar con esta primera parte de este collar. En esta ocasión voy a estar utilizando estas mostacillas en el número 11-0 y estoy utilizando este color amarillo, un naranja y un negro. También una aguja del número 10 y este hilo de nylon en la talla D. Aquí ya tengo la aguja con el hilo, estoy colocando 35 centímetros de hilo. Voy a comenzar tomando las mostacillas del color naranja y estoy pasando un total de 12 mostacillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las voy a llevar por mi hilo. Dejamos aquí un poco de hilo al final y aquí voy a hacer un nudo. Ahora voy a tomar 5 mostacillas amarillas. Aquí está el nudo, voy a dejar una mostacilla y paso aquí. De nuevo tomo 5 mostacillas, dejo una y paso aquí. De nuevo tomo 5 mostacillas, dejo una y paso aquí. 5 mostacillas, dejo una mostacilla, paso en la siguiente. De nuevo 5 mostacillas, dejo una y paso en esta. 5 mostacillas amarillas, dejo una y paso aquí. Aquí ya voy a cerrar la vuelta, entonces voy a tomar una mostacilla naranja y 2 amarillas. Así tenemos terminada esta vuelta. Continúo con la siguiente vuelta. Voy a tomar de nuevo 5 mostacillas. Mi hilo está aquí. Voy a dejar esta y tomo esta mostacilla. Ahora tomo una negra, paso aquí
De nuevo tomo 5 mostacillas, dejo una y paso aquí. Una mostacilla negra. De nuevo 5 mostacillas amarillas. Dejo una y paso aquí. De nuevo una mostacilla negra. Paso aquí en esta mostacilla. Y vuelvo a tomar 5 mostacillas amarillas. Una negra. De nuevo 5 mostacillas amarillas. Una mostacilla negra. De nuevo 5 mostacillas amarillas. Paso aquí. Tomo una negra. Voy a pasar aquí abajo. En este lado dejo una mostacilla aquí. Y voy a pasar por 3 mostacillas amarillas. Estas 3. Así cierro esta vuelta. Así quedaría terminada nuestra primer florecita. Y para este collar necesitamos hacer 29 florecitas iguales. Y para unirlas lo vamos a hacer utilizando este hilo que nos quedó. Si dejaron hilo suficiente al comienzo, también ese lo pueden utilizar. A veces utilizo los dos hilos, tanto este como este. Y a veces utilizo solo uno de una florecita y con el otro que haya sobrado de la otra uno a la siguiente. Así que hacemos nuestras 29 florecitas y después comenzamos a unir. Aquí ya tengo mis 29 florecitas y como pueden ver tengo un montón de hilos, ya que como les digo, con los hilos de cada florecita es que vamos a estar uniéndolas entre sí, así que por eso tengo aquí este montón de hilos, pero esto se va a ir corrigiendo conforme vayamos uniendo. Así que ahora vamos a comenzar a unir nuestras florecitas. Así que voy a tomar esta florecita que es la que aún tiene mi aguja y el hilo, la que acabo de terminar, la voy a tomar así. Y la otra florecita la voy a tomar de esta forma. El hilo con el que voy a unir la siguiente florecita lo voy a dejar hacia acá y lo voy a unir justo aquí. De este lado voy a unir la siguiente, de este lado voy a unir esta. Aquí dejé la aguja con el hilo, lo que voy a hacer es pasar en esta siguiente mostacilla. Así. Y aquí voy a tomar una mostacilla negra, voy a pasar aquí en esta. Tomo otra mostacilla negra y paso aquí en esta amarilla. Ahora voy a repetir los pasos. Voy a volver a pasar por las mostacillas. Así ahí ya queda unida nuestra primera florecita. Ahora voy a esconder este hilo pasándolo hacia acá entre esta florecita. Y simplemente voy a ir pasando entre las mostacillas hasta que ya crea que está asegurado.
Una vez que le escondemos el hilo a la primera florecita, vamos a continuar con el siguiente. De nuevo mi hilo está aquí, lo voy a pasar en esta mostacilla y voy a tomar una mostacilla negra y voy a tomar la siguiente florecita. Recuerden que el hilo que van a utilizar para la siguiente unión tiene que quedar hacia acá, entonces toman este lado. El hilo está aquí, toman este. Voy a pasar la aguja aquí. Vuelvo a tomar una mostacilla negra y paso aquí. Ahora voy a asegurar un poco mejor pasando de nuevo por las mismas mostacillas. Jalo bien el hilo y ahora voy a esconder estos hilos en esta florecita pasando por varias mostacillas. Ya escondí los dos hilos que tenía esta florecita. Ahora voy a colocar la siguiente florecita haciendo exactamente lo mismo. Esto nos va a tomar bastante tiempo unir las florecitas y esconder los hilos. Esto se lleva bastante tiempo, así que no les voy a mostrar todo el proceso porque es repetirlo. Simplemente colocamos dos mostacillas negras para unir la siguiente florecita. En este caso voy a hacerlo aquí y así tendremos 4 florecitas unidas. Ahora vamos a unir 4 florecitas en una tira. Después vamos a unir 4 florecitas más en otra tira. Y después de esto voy a unir 2 hileras con 6 florecitas. Primero voy a unir estas que van a ser 4. Y también necesitamos 2, después 2 que tengan 6 y por último una que tenga 9. Ya terminé de unir las flores. Aquí tengo cada una. Aquí tengo esta, que esta es la que tiene 9 flores. De estas necesitamos una de 9. Esta es de 6 florecitas. De estas tengo 2. Y estas son de las de 4 florecitas. Esta es la más larga de 9. Estas 2 de 4. Y estas 2 de 6. La manera en la que las vamos a unir va a ser la siguiente. Esta es la de 9. Y no la puedo enseñar completa, pero esta es la de 9. Después de la de 9 voy a colocar aquí una de 6. De este lado otra de 6. De este lado una de 4 y de este lado otra de 4. Así es como van a estar en nuestro collar, pero para unirlas voy a hacer florecitas iguales que estas, pero voy a utilizar solo mostacillas negras. Voy a colocar una en cada espacio de aquí. Sería 1, 2, 3, 4 florecitas con mostacillas negras. Siguiendo los mismos pasos que utilizamos para estas florecitas, van a ser 4 florecitas más en solo mostacillas negras. Aquí tengo las 4 flores de color negro y para estas florecitas coloqué un poco más de hilo del que coloqué para las amarillas, y lo hice así porque un hilo lo voy a utilizar para unirlo hacia esta florecita y el otro hilo lo voy a utilizar para unir hacia acá, ya que no quiero estar pasando muchas veces mi hilo por las mostacillas, ya que pueden romperse. Así que por eso un hilo lo voy a llevar hacia acá y el otro hacia acá. Esto lo hice con todas. A todas les dejé hilo suficiente para unir. Así es como los voy a unir. Así que esta va a ser la forma en la que va a quedar. Así que voy a tomar la primera flor, que como les dije tiene hilo suficiente para unir cada lado.
Y los voy a unir como los tengo aquí. Primero las de 4 flores, después las de 6, las de 9, 6 y 4. Aquí tengo la primera, lo voy a unir aquí, en este pétalo de aquí. Voy a tomar una mostacilla negra y voy a pasar aquí. Tomo otra mostacilla negra y paso hacia acá en este. Ahora me regreso hacia acá. Voy a pasar de nuevo. Ahora voy a ir a esconder este hilo hacia acá, hacia la flor amarilla. Escondí mi primer hilo, así que este hilo lo escondí ya en esta flor. Ahora voy a tomar el otro hilo que tengo aquí. Como les dije, trato de no pasar mi aguja tantas veces por las mostacillas, ya que se pueden romper. Uní aquí esta flor. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá, justo en este pico, y voy a ir a esta mostacilla. Ya tengo aquí mi aguja, justo es en esta. De este pico nos vamos a este. Y ahora voy a tomar la siguiente hilera de florecitas, que es esta que tiene 6. Y lo voy a unir en este pico. ¿Ok? La flor está unida así. Voy a usar este pico de aquí para unir esta negra. Voy a tomar una mostacilla. Y voy a pasar aquí. Tomo otra mostacilla y voy hacia acá. Ahora voy a pasar de nuevo. Ahora hay que esconder nuestro hilo. Y este lo voy a esconder aquí en la flor negra. Así que simplemente voy a ir pasando entre las mostacillas. Ya escondí el siguiente hilo. Ahora voy a tomar la siguiente hilera de flores, que es esta, que tiene 9 flores. Voy a tomar la flor negra y voy a pasar la aguja en esta mostacilla que queda en medio.
tomo esta pieza, una mostacilla del color negro, y así es como va unido. Ahora aquí voy a dejar este pétalo y voy a usar este. Tomo otra mostacilla y paso aquí. Ahora voy a volver a pasar. Así, ahora lo que voy a hacer es utilizar este mismo hilo para unir la siguiente, ya que tengo hilo suficiente para atravesar esta florecita y para unir la siguiente voy a utilizar este. Así que voy a ir pasando hacia acá por todas estas mostacillas hasta llevarla aquí a este pico. Aquí está el hilo en este pico, justo a la mitad de la flor. Voy a tomar la siguiente hilera de flores, que en esta ocasión es la de 9 flores, y voy a unirla de la misma forma que hemos venido haciendo aquí. De esta misma forma voy a unir las demás piezas. Como pueden darse cuenta, en las flores amarillas utilizamos estos dos pétalos y en las flores negras utilizamos estos, para que no se vayan a confundir, ¿ok? Y así voy a continuar hasta tener unidas todas las piezas. Ya terminé de unir todas las flores y queda este efecto así como una curvita. Ahora me falta aquí terminar el collar haciéndole aquí un contorno. También falta hacer un barrilito para hacer el broche. Así que lo que falta lo voy a hacer en otro video, ya que aún es bastante. Tal vez este video no quede tan largo, pero el proceso de unir todas las piezas y de hacer todas las florecitas, así que lo que falta lo voy a hacer en una segunda parte para que lo pueda hacer más a detalle, ya que como les digo, lo que he hecho hasta ahorita me ha tomado bastante tiempo. Así que en el próximo video voy a estar terminando el collar por completo. Por ahora lo voy a dejar así. Espero que puedan acompañarme en la segunda parte donde lo vamos a terminar. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, compartir el video y darle like. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.